Yes, and what can I do for you? ¡Siempre viva! ¡Live forever! Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte nos sienta bien. Espero que hayan tenido todos una muy buena semana. Ahora ya estamos de regreso, Gaby, te recuperé. Porque para ustedes fue tipo una semana sin Gaby, pero no grabamos hace como 3 semanas nosotros. Claro, Hace un montón sí. que no grabamos juntas. Sí, porque grabamos los últimos, que fueron los 2 últimos capítulos, y después yo me fui a Mar del Plata. Claro, Así que yo grabé pero sin ti. sí, que nunca me Sintigo. nunca me recuperé. Porque decís, bueno, te vas de viaje a Mar del Plata, ay, Ok. descansá. No, estoy cansada, tengo la vista todavía cansada. Pero bueno. mucha pantalla, ¿viste? Sí. Nadie descansa mirando pantalla. 13 películas me vi, así que parece poco, pero no lo es. Y nuestra amiga En Jessie, una semana no me parece poco. Jessy se debió ver 44. Jessie se vio 27 y ahora siguen viendo películas porque hay otro festival acá, así que nos paran de No, ver es verdad. películas. Es verdad. Pero bueno, Yo esta semana vi 2 películas, 3 películas. Ni siquiera sé sinceramente si vi 2 o 3 películas. No le llevé el apunte. ¿cuál viste? No estoy viendo nada. Ah, No tengo la más puta idea. Algún documental debí ver. yo la que recomiendo un montón es la que hizo te lo resumo así nomás, que hizo una película que se llama Algo pasó en Año Nuevo, que fue una de mis favoritas del festival. Y mira, Va a estar en Egomont. también, y está ahora en el Rojo Sangre. Pero no, sí fue pero está agotada esa, así Sí, que por más que quisiera. igual no puedo. agregaron una, pero se agotó seguro enseguida, así que... Pero sí, de mi top 3 está en mi top 3 de mejores pelis. De mi top 3 están 3 pelis argentinas. Las internacionales como que... más o menos. Pero bueno, me sorprendió mucho... Esto es una pavada que... Me sorprendió mucho porque vi una película francesa y en un momento dicen, bueno, tomémonos un taxi urgente. Un taxi. Llega el taxi, era un Audi, el taxi. Y era como, ok, Igualito acá. ok. Muy bien, quien pudiera. Pero nada, ese fue mi dato de qué pasó esta semana. Digo. No, qué pasaron Bueno, las semanas anteriores. Que técnicamente no fue esta No, semana no. tampoco. ¿Qué pasó en tu ausencia? Claro, muy bien mi reemplazante. ¿La escuchaste? No, pero... Tu reemplazante que jugó con un pop-it todo el puto capítulo y yo no me di cuenta hasta el final, que de hecho en el final ustedes no lo escucharon, pero La cagaste a porque lo pedo. edité. Agarré y le dije, deja de usar el pop-it, porque en un momento vi que estaba con el pop-it. Y le digo, no agarras el pop-it porque va a ser un infierno editar. Porque yo con Gaby tengo las pistas de audio separadas. Claro, se puede borrar. Entonces Gaby podría estar con el pop-it tranquilamente, que más que decirle, ay, dale, no estés con el pop-it, porque estoy tipo 3 horas chequeando tu audio, pero lo podría borrar sin problema todos los clics. Claro. Este no, este era una sola pista nuestra. Claro, es como cuando grabamos con las chicas, que era tipo, bueno, Claro, si lo sale mismo. algo de atrás, sale algo de atrás mientras estaban hablando porque no se puede borrar. Claro, Y ya está. lo mismo. Así que Así que nada, ese era el infierno que vivimos. igual, con este apasionante intro. igual tampoco era, bueno, era un plip, pero Y no era tanto porque logré bajárselo también, ah, La magia de la edición. pero bueno, podemos ir arrancando. Con este apasionante intro que les acabamos de dar, arranquemos. Dale. Para el capítulo de hoy, después de un buen tiempo, vamos a volver a uno de los temas que más me apasionan, que son las sectas. Y ya hablamos de varias, donde todo comienza como con, hay una promesa de vida mejor, uno está mal, entonces te llaman y siempre viene por otro lado, siempre viene como algo de autoayuda o ese tipo de cosas, pero lamentablemente el final es otro. Y en casi todas las que hablamos en este podcast, salvo una, que fue la que terminó en juicio, que todavía creo, no sé si hubo como... Algo nuevo hay, ahora Sí. salió como una segunda parte del documental también. Sí, así que tal vez volvamos a ese tema para ver cómo terminó todo, porque sabía que los habían condenado y todo, pero más de eso, ¿no? Pero salvo esa, donde si bien hubo abusos y otro tipo de cosas, no hubo como una especie de tipo de asesinatos y muertes y cosas. Las demás fueron casi todas sectas suicidas. Y bueno, spoiler, esta también. Así que
Spoiler, mueren. Sí, así que hoy vamos a hablar de la secta de la Orden del Templo Solar. Y Qué nombre. sí, como en otros casos, esta secta comienza siendo un lugar donde se dictaban cursos de autoayuda destinados a estudiantes para encontrar las conexiones entre la ciencia y la espiritualidad. Pero más tarde se volvió todo bastante más turbio porque a la secta se la asoció con lavado de dinero, fraude y tráfico de armas y también el suicidio en masa, o sea, bien completo. La secta tenía dos líderes que se llamaban Joseph y Luke, quienes tenían el objetivo de revelar los secretos del mundo espiritual a través de la ciencia. Formaron como una rígida secta con sedes en Francia, en Canadá y también después hubo en otros lugares, pero como las más importantes estaban ahí, que les permitían decidir con quién ellos tenían sexo, o sea, de sus seguidores, con quién ellos iban a tener sexo, y si tenían hijos, qué nombres debían ponerle, e incluso tenían el poder de decidir si sus seguidores seguían con vida o no. Ya lo veremos a eso. Ok. Muchos de sus seguidores tendrían un final, como ya dijimos, violento, porque tenían como objetivo ascender a un plano espiritual antes de la llegada del apocalipsis. Esa era como el leitmotiv, digamos, de esta secta. Porque el apocalipsis existe. Y hoy empieza. Según las creencias, una de las muertes debía ser a través del suicidio, ya que creían que el suicidio los liberaba de la Tierra y les permitía comenzar una nueva vida en otro planeta, en la estrella Sirio. Sirio es la estrella más brillante del cielo y cada año nuevo alcanza su punto más alto en el cielo alrededor de la medianoche, dando la bienvenida al año que se inicia. Eso es lo que significa la estrella. Ellos pensaban que podían ir a vivir ahí y comenzar una nueva vida luego de matarse en la Tierra. Entre 1994 y 1997, la secta se cobró la vida de 74 miembros, que incluían hombres, mujeres, niños, incluso a sus dos líderes. Y los líderes, sí, eran ellos dos como los más importantes, y después viste que siempre tienen como los que están un poquito más abajo, pero que también son como, que muchas veces son los que reclutan gente y todo este tipo de cosas. Incluso llegan a asesinar a un bebé porque creían que este era el anticristo. Todo muy sano. Pero comencemos, como en todos los casos, por las personas que lideraban este grupo. Y luego vamos a contar qué pasó y cómo fue esa masacre de los seguidores del templo. Comenzamos con Joseph Di Mambro, que era uno de los líderes, el más importante de esta secta. No se sabe mucho de sus orígenes porque este trataba de tener como su vida al margen. Incluso a los seguidores no les comentaba mucho de su vida pasada para no contradecirse con cosas que él afirmaba, porque él afirmaba ser un poderoso ser místico. Solo sabemos lo que él pudo contar, que es que nació el 19 de septiembre de 1929 en Pont-Spirit, Francia. Tenía la profesión de relojero y de joyero, pero sus intereses también iban hacia lo oculto, llevándolo a pertenecer a varios cultos. Entre 1956 hasta el 60 formó parte de un movimiento religioso llamado la Orden de Rosacruz, liderada por Christian Rosenkreuz, quien había nacido en 1300, Cristian, ¿no? Había nacido en 1378 y se dice que vivió 106 años. Pero la existencia o no del líder dividía a quienes formaban parte de esta orden, ya que algunos aceptaban a este legendario líder y otros decían que era una leyenda como plagada de simbolismos, referencias esotéricas, qué sé yo, y que el nombre de este líder era solo un seudónimo para ocultar la verdadera identidad que tenía este señor. Joseph estuvo un tiempo junto a estos seguidores, donde dice que aprendió muchas verdades espirituales, las cuales tampoco se pueden comprobar si eso era o no lo que el líder dictaba, sobre todo por lo que se viene después, ¿no? Pero además, por eso, como viendo también el final que tuvo, no se puede constatar si él predicaba, digamos, lo que había aprendido ahí o había entendido cualquier cosa. Él también, Joseph, tuvo 2 hijos y estos 2 hijos los tuvo mediante la teogamia. ¿Qué significa eso? Es un proceso, o sea, una unión o sexual o matrimonial en la que un ser humano y una entidad sobrenatural se unen. Por ejemplo, ¿cómo tenés hijos mediante una entidad sobrenatural? Por ejemplo, el caso en la religión católica, que vendría a ser cuando la Virgen María concibe a Jesús por una unión con Dios, la paloma.
Y supuestamente los hijos de este hombre habían venido al mundo de la misma manera. O sea, ¿Se habían cogido palomas? sí, o sea, es como alguien queda embarazado sin necesidad de tener sexo. Es todo por el Espíritu Santo. Es como Jane the Virgin. No la vi. Jane the Virgin era una chica que era virgen y iba a hacerse un pap al ginecólogo. Y se equivoca porque la ginecóloga se estaba separando de su mujer. Y la insemina en vez de hacerle el pap. Ah, bien. Sí, después bien porque después ella se termina casando con el padre de la inseminación, que es un potro. Y la esposa era mala, es medio novela mexicana en versión serie, está bueno. Pero bueno, no, en este no habían inseminado a nadie. En este después, cuando contemos cuando nace la segunda hija, sabremos que en realidad no era nada de teogamia. Pues le habían tenido relaciones Sí, con sí, una sí. mujer. Pero él utilizaba esto de sus hijos porque obviamente si vos decís, bueno, estos hijos nacieron de esta entidad y estás formando todo y no mostrás, porque no tuve datos de la madre del primer hijo. Entonces es como si te los presentan así, vos decís, bueno, no sé. Y si una vez que ya estás metido adentro de esa orden es como podés llegar a creerlo fácilmente. Él utilizaba esto para atraer seguidores, quienes más tarde también estaban seguros de que podían conjurar imágenes de seres místicos, curar a la gente, incluso el cáncer, con solo tocarlos. ¿Viste esos que hacen como imposición de manos? Que supuestamente hacen eso y te curan cosas. Bueno, pensaban que ellos también podían hacer eso y que poseían unas verdades ocultas sobre el universo. En 1973 decide liderar su propia orden y comienza con el Centro para la Preparación de la Nueva Era. Fundó como una comuna en la frontera franco-suiza en donde Joseph comenzó a recibir dinero de sus seguidores bajo el pretexto de que él era la reencarnación, pero era como él era la reencarnación de cuanto personaje histórico y bíblico le sirviera para la ocasión. O sea, era como, bueno, hoy soy de tal persona. Hoy soy la Virgen María, Claro, decía. claro. Él los paría, los hijos. Hoy soy el burro que estaba cuando María parió. No tiene sentido eso. Hoy soy un rey mago. Y así iba. Claro. Ahí llega mi conocimiento de personajes bíblicos. Pensé que iba a decir que el burro, pero era otro, pero no importa. Pensé que iba a decir el burro de Shrek. Hay otro burro en la Biblia. Ah, no. O sea, me estaba metiendo en personajes bíblicos. En realidad estaba pensando en el pesebre. Claro. Pero yo pensé en el burro de Shrek, o sea, cualquier... No, hoy soy el burro de Shrek porque todos sabemos que está en la Biblia. Sí, De hecho, el personaje fue sacado de la Biblia. exacto. Pero bueno, volvamos aquí y es que como debido a que gran parte de sus seguidores, como en la mayoría, bueno, en algunos no, pero en algunos sí, pertenecen a la clase alta, entonces las ganancias de la secta obviamente comenzaron a crecer y lo que le permitió a él una adquisición de una mansión en Ginebra. Allí rebautizó el grupo y lo llamó Fundación de la Vía Dorada, pero él solo como que no podía atraer tantos seguidores, así es que ahí conoce a Luc Jouret. Luc nació el 18 de octubre de 1947 en la localidad de Kikwit, en el entonces Congo belga. Estudia medicina en la Universidad de Bruselas. Allí participó en una agrupación comunista, pero una vez recibido, se unió al ejército belga como paracaidista y luchó en África en el rescate de rehenes en Zaire, frente a un ejército que se llamaba la Liberación Nacional del Congo. Se inició en la homeopatía y después en la medicina holística, pero luego comenzó a frecuentar grupos de esoterismo y a cultivar la práctica de actividades paranormales. Los viajes que él tuvo, o sea, estudiando y buscando todo este tipo de cosas, lo llevaron a Joseph Di Mambro. Gracias al increíble carisma que tenía Luc, este se convirtió como en guía y en profeta de la secta, multiplicando el número de seguidores que ésta tenía. Para fines de la década de los 80, la orden tenía entre 400 y 600 seguidores que estaban como distribuidos entre Francia, Suiza, Canadá, en España y también en Estados Unidos. Como que los más importantes fueron más que nada en Canadá y en Francia, pero me parece que más en Francia porque depende de donde ellos estaban ubicados, pero que también hubo por todo el mundo. Había logrado recaudar entre sus seguidores una cantidad de casi 93 millones de dólares en solo 5 años, porque acordémonos que
a la gente no llamaban a cualquiera, o sea, obviamente. En 1984 ambos deciden fundar la Orden del Templo Solar. Y acá es lo que les decía, que cuando nace la segunda hija de Joseph, encontré que se hizo como un ritual donde llamaron a una joven que se llamaba Dominique, que era una joven prostituta que había comenzado a formar parte de la orden, luego de que la buscaban los proxenetas que la tenían y que querían asesinarla. Entonces ella entra en esta orden como para salvarse de eso. Y Joseph plantea convertirla en la madre sustituta del niño cósmico, así se llamaba. Y hacen una ceremonia como en la cripta que tenían de la orden, con efectos especiales, una espada que toca el vientre de la joven. Esto todo lo veía la gente de la secta, ¿no? Obviamente. Y como que después de que le toca el vientre de ella, surge un destello de luz y bla, bla, bla. Y esto confirma que hay poderes sobrenaturales en los líderes. Para la gente que estaba ahí, obviamente, ¿no? Y Joseph... Sí, siempre era un personaje nuevo. Claro, y Joseph dice Sin que... poderes sobrenaturales, ¿no? Joseph dice que esto formaba parte de una concepción teogámica, que ya dijimos lo que era, o sea, una concepción sin relación sexual. La joven queda embarazada de la segunda hija, que ya nombramos de Joseph, que nace en 1982 y la llaman Emmanuel. Todos asombraban, creían que sus hijos provenían por este medio, por este ritual que él había hecho, pero en realidad Dominic era el amante de él y llevaba unas semanas embarazada, o sea, no hubo ninguna concepción teogámica en este caso, y lo más probable que su hijo anterior tampoco. Pero bueno. Las creencias que tenía, las creencias básicas de la orden eran el establecimiento de las nociones correctas de la autoridad y poder en el mundo, la afirmación de que lo espiritual estaba por encima de lo material, pero esto era para los seguidores, porque ellos recaudaban un montón de plata y hacían un montón de cosas con eso. Asistir a la humanidad en una gran transición, también la preparación de la segunda venida de Cristo como el Dios Rey Solar, y la unificación de todas las Me iglesias. hace reír el Dios Rey Solar. El Dios Rey Marquesi. Ese era el Rey Sol. Bueno. Dios Rey Solar. Y también querían la unificación de todas las iglesias cristianas y el Islam. O sea, como que querían unir todo. Las actividades diarias de los templos de la orden eran un batido de... O sea, era como una mezcla, un batido, puse porque eso lo debe haber leído y lo dije así. Era como una mezcla de cristianismo protestante, creencias New Age, con rituales masones. Y el templo era un club exclusivo, ya que Jouret tuvo la acertada idea de reclutar solo a miembros con buena posición social. Por eso es que decimos que juntaron tanta plata en tan poco tiempo, porque la gente que entraba no era... Agarraban gente rica. Claro. Cada uno de los miembros era iniciado con una complicada serie de ceremonias, y al ir subiendo de rango dentro de la secta, los miembros debían pagar una serie de tarifas de iniciación. O sea, por todo le cobraban, ¿no? Que era... Bueno, querés ser ¿Cómo no vas a juntar líder? plata? Respirás, cobrar. Claro, querés ser no sé, pasante, bueno, entonces danos joyas. $100. Querés ser no me está saliendo nombre de nada que tenga que ver con rangos de tipo de profesor. ¿Querés ser nuestro cocinero? $100. Entonces, lo que le pedían eran entre joyas, trajes y gastos administrativos. O sea, todo esto era como pagar tal cosa, pagar tal cosa. Pero bueno, los líderes separaron bien sus funciones desde el inicio, ya que Luke era el más expresivo, o sea, el que hablaba con palabras llenas de magnetismo, convencía a los fanáticos que se acerquen a la secta. Pero no, bueno, ya dijimos, como no cualquiera podía ingresar, porque él como que ponía la vista en la gente, en miembros jóvenes y con buen poder adquisitivo. Estos iban ascendiendo en estos rituales que ya dijimos, y o sea, los rituales donde venía acompañado con los sacerdotes, que para mí eran de la misma secta, nomás alguien que había estado en un rango más alto y ya lo ponían como sacerdote, vestido con capas blancas y cruces rojas, donde por medio de técnicas de holografía e iluminación hacían posible la aparición de supuestas figuras del más allá. O sea, es como que, bueno, les hacían todo un show, que esto me hizo acordar a... Nada que ver, pero me hizo acordar a la película esa que habíamos visto del último exorcismo, que viste que al principio era todo mentira, sí. que le ponían como sonidos y que se movían cosas y Sí, estaba todo sí, como sí. con hilos y cosas así. Me suena a que era medio esto. Y después dejaba de ser mentira. Sí,
sí. La parte, bueno, nada que ya no, ves que nos vamos nos vamos a la mierda, pero la parte, Vos sola te vas. Yo solo dije después dejaba de ser mentira, no hablé más. no, pero me daba miedo la parte que la chica llegaba al hotel, como tipo, tengo estas botas, pero bueno. Em, No recuerdo esa parte, pero bueno, te creo que nos dio miedo. Con Gaby esa película la fuimos a ver una vez que no queríamos estudiar. sí, y igual nos reímos bastante de la película también. Sí, la pasamos bien. Fue una buena salida, no queríamos estudiar, pero fue una buena salida. No, habíamos ido como investigación para la serie que teníamos que Esa fue la escribir. excusa, sí, teníamos que escribir, estábamos como escribiendo una serie de que era como de terror, una cosa así. Que no sé por qué nos Y con metimos Gaby en eso, Inside, que después no nos... porque queríamos hacer algo distinto a las dos. Sí, Porque yo venía haciendo comedia y vos venías haciendo drama. Y dijimos, bueno, vamos a meternos en terror. Y fue como, bueno, vamos a investigar el género. Y nuestro investigar el género era juntarnos a ver trailers de películas. De no escribir e ir a ver películas. y bueno, así salió. Spoiler, nunca aprendimos nada del género, haciendo eso. No, aprendimos Eso después. sí quedó como el culo. No, aprendimos después que nos pusimos a ver y verlo mejor. Sí. Pero, y que vimos que lo que habíamos escrito era una cagada. Pero bueno. Pero nos reímos. Sí, pero bueno, nada, esta gente para que entreguen esas cosas de valor no era tan fácil tampoco, no era que era como, bueno, ya sos parte de este lugar, bueno, tome todo mi dinero, sino que muchas veces se los inducía a dejar muchas sumas de dinero, de joyas, de propiedades, por ejemplo, que en esto yo supongo que Luke era el encargado porque era como el que más te podía lavar el cerebro. Y también había como un estilo de extorsión, que eso también me hace acordar a otra de las sectas, que muchas veces te sacan información que tal vez vos no querés que se sepa y después te extorsionan con eso. Uno de los que ayudaba a solventar el nivel de vida que tenían los líderes de la secta era llamado el número 3 de la Orden del Templo Solar, que era el heredero de la compañía de relojes Piaget. O sea, tenían de ese tipo de gente dentro de ellos. Joseph, por su lado, manejaba los números de la organización desde las sombras, dice, porque en realidad detrás de la fachada de espiritualidad, la orden era un gran centro de lavado de dinero sucio, proveniente de la venta de armas, de drogas, de supuestos contactos con la mafia siciliana a través de Albert Giacobino, que era un suizo que figuraba en todos los contratos que estaban en las propiedades de esta secta. Y se había empezado, o sea, hubo un par de investigadores que se dieron cuenta que había como transferencias de 93 millones de dólares de Joseph a una cuenta en Australia, uno de los países junto a Suiza y Canadá donde la orden tenía varios adeptos. Y a fines de la década del 80 la secta ya alcanzaba con 450 integrantes y contaba con decenas de propiedades, que obviamente se las daban esta gente. Pero esto ocurre justo después de la secta de los Davidianos, que eso de la cual ya hablamos en este podcast de esta secta. Y en aquella secta también se mezclaban estas comunas que tenían de seguidores con adeptos adinerados y negocios turbios, y entonces también como que todo este tipo de agrupaciones, o sea, si veían que había como una especie de, que no le llamaban sectas, pero era por ejemplo una orden de tal cosa, ya tenían mala prensa, entonces como que ya tenían un poco a los medios encima, ¿viste? Después de lo que había pasado con... Claro, con estaba lo- más atenta Sí, a la cosa. sí. Los medios entonces comenzaron a poner como en la lupa las actividades de Joseph y de Luke mediante sociedades como Golden Way, Amenta, Archedia y Granja Agrícola de Investigación y Cultura por las que hacían circular el dinero. O sea, es como que empezaron a investigar estas sociedades para ver de dónde venía esa plata y por qué ellos la hacían circular por ahí. Descubrieron que en Canadá varios miembros habían sido acusados por tenencia ilegal de armamento y en ese país la justicia también los habían investigado 2 años antes de que ocurra la tragedia que voy a contar por el intento de cooptar la dirección de una empresa pública de agua corriente colocando en cargos claves a seguidores de la orden. O sea, era como que se querían meter en todos lados, pero pues lo único que le importaba para mí era la plata. La plata, lo único que le importa a estas cosas es la plata. Luke fue arrestado en Quebec cuando quiso comprar rifles con silenciador y municiones de forma irregular. Eso provocó, además, que muchos adeptos comenzaran a abrir los ojos, decir, che, ¿qué onda? Y se empiezan a alejar, pero lamentablemente no todos se dieron cuenta a tiempo.
Bueno, y ahora empezamos con la primera masacre, que es desde fines de septiembre y octubre de 1994. El 30 de septiembre de 1994, en Quebec, Canadá, 3 personas son encontradas asesinadas y 2 suicidas, que quienes serían como los asesinos de los 3 primeros, en un chalet que luego fue incendiado. El 5 de octubre de 1994, en Suiza, 25 personas fueron encontradas muertas en un lugar llamado Rocas de Cristal, en Salvan, y 23 en la granja Roget, en Cheiry. Las víctimas iban en la mayoría de los casos vestidas con un manto ritual blanco, negro o dorado, según el grado de iniciación alcanzado. En Salvan, las víctimas se habían inyectado, o alguien más le había hecho eso, un veneno que a base de curare, opioide y benzodiazepina. Y en Cheiry, 20 víctimas murieron por una o más balas en la cabeza y otras asfixiadas por una bolsa de plástico alrededor de la cabeza. Ay, qué espanto eso. Qué horrible. El juez de instrucción presentó al incidente como suicidio colectivo y no tenía una pista para buscar, o sea, ordenó la destrucción del lugar, para no escandalizar a los creyentes ni atraer a los curiosos, y esto fue como una decisión bastante polémica, porque, o sea, destruyeron el lugar donde habían encontrado toda esta gente y era como medio rari. Pero bueno, un ex miembro de la orden, que había abandonado el grupo, testificaría luego que fue llamado el 4 de octubre a Salvan con la promesa de que ese día le iban a devolver el dinero que le debían, ya que este era uno de los que se había ido cuando lo habían metido preso a uno de los líderes. Y este supuestamente como que está por ir al lugar, pero presiente que hay algo raro y no va. Entonces él luego explica que cree que el plan era asesinarlo junto con los demás, para lograr como una cifra de 54 víctimas, que estaba como relacionado a los 54 caballeros de la Orden del Temple, que eran ejecutados en la hoguera el 18 de marzo de 1314 durante el reinado de Felipe el Hermoso. Como que era algo medio bíblico, una cosa así, querían hacer lo mismo. Sí. Un miembro enviaría 300 cartas destinadas a los medios de comunicación, otros seguidores y varias figuras políticas o públicas, de acuerdo con las instrucciones de Joseph. Un miembro tenía que enviar 300 cartas destinadas a los medios de comunicación o a otros seguidores, a varias figuras políticas o públicas, de acuerdo a unas instrucciones que le había dado Joseph. Estas diversas cartas contenían principalmente mensajes extraídos de las creencias de la orden. En esta primera masacre también mueren los 2 líderes y quedan 2 masacres más. La pregunta es, ¿por qué se siguen matando si los líderes ya no están? Así que veremos si hay alguna explicación al respecto. La segunda masacre es en diciembre de 1995. La noche del 15 de diciembre, 16 personas, 3 adultos y 3 niños fueron incendiados en un lugar llamado el Infierno, que era en un claro, o sea, como en un campo aislado, en la meseta de Vercors, en Francia. Y la investigación llevada a cabo por la sección de investigación de la Gendarmería Nacional de Grenoble, que confió la experiencia técnica en el Instituto de Investigación Criminal de la Gendarmería Nacional, determinó que 14 personas habían muerto por 1 o 2 balas de pistola después de absorber sedantes y que luego fueron calcinados. Se dispararon en la cabeza ellos mismos porque encontraron las armas cerca de los cuerpos y luego se lanzaban como a un pozo de fuego que había en este campo. El fiscal también abrió entonces una investigación judicial por asesinatos y asociación delictiva con la posibilidad de complicidad externa, como que alguien más estaba en esto. Pero bueno, estos también estaban estos también formaban parte de esta orden. La tercera masacre fue unos años después, porque fue en marzo de 1997, donde otros 5 miembros fueron encontrados muertos en Saint-Casimir, en Quebec, el 22 de marzo del 97. Pero hubo 3 sobrevivientes, que eran 3 adolescentes, que supuestamente habían negociado el derecho de vida con sus padres, entonces estos no mueren. Con los líderes de la orden fallecidos, fue muy difícil determinar lo que sucedió y que por qué decidieron, o sea, por qué se hizo los asesinatos y los suicidios. Y a los investigadores como que les costó entender, sobre todo de que Luke y Joseph estuvieran entre los muertos, sobre todo en la primer camada de muertos, ¿no? Pero lo que se pudo deducir es que
ante la desesperación de verse rodeados en sus actividades ilícitas, porque ya estaban como bastante bajo la lupa, Luke y Joseph comenzaron a hablar del apocalipsis y la transición que los miembros de la secta debían hacer hacia el planeta Sirius. La noche anterior a las muertes, Sirius Black. los líderes, junto a un grupo de 12 fieles, hicieron una gran cena de despedida, que es como la última cena, y el mismo día de la masacre enviaron las cartas que ya habíamos comentado. Cuando se dispusieron a cumplir con la ceremonia final, primero inyectaron tranquilizantes a quienes no querían quitarse la vida, y a esos les dispararon y luego se inocularon el veneno, o sea, ellos mismos se pusieron el veneno. Nunca se supo cómo se inició el fuego entre ambas, porque siempre hubo como incendios, al menos en los dos primeros. O sea, nunca se supo quién inició ese fuego en las propiedades, pero una hipótesis fue que además de había como unos dispositivos automáticos que supongo que explotaban o algo así y eso empezaba a formar el fuego. Había también decían que había como un lanzallamas, pero bueno, esto es algo que no se pudo comprobar. La justicia se movió bastante lenta, obviamente, como siempre, y apuntó a Michel Tabachnik, que era uno de los líderes de la orden, o sea, como que estaba en un rango más abajo, pero era de ellos, y sobrevivió a la tragedia. Lo dejaron como en la mira de que había sido uno de los instigadores de la masacre. Finalmente, en el año 2001 es absuelto, pero nuevamente en 2006 fue acusado y allí se consideró que el imputado no era miembro activo de la orden, sino que, o sea, que no estableció, o sea, que no se le estableció la responsabilidad de las muertes de las otras personas y fue liberado en ese mismo 2006. ¿Qué pasó entonces con las masacres que fueron luego del 94? Y es que según lo que se explica y por comentarios de ex miembros de la orden, es que uno de los objetivos que tenía este suicidio es que comenzarían una nueva vida en otro planeta. Y quienes siguieron las masacres y se suicidaron tal vez pensaban que el grupo ya había pasado a ese plano, los que habían muerto al principio, y como que querían seguirlos. Quienes se dieron cuenta de que todo era una estafa se fueron antes de las muertes y tuvieron suerte. Pero quienes le creían a Luke y a Joseph, lamentablemente, y lo más probable es que hayan hecho esto pensando en que todo iba a salir bien, porque así funcionan las sectas, ¿no? Claro. Porque no hay ninguna historia de una secta que haya terminado mal. No. Además, es como nadie te asegura de dónde están después de que murieron, entonces, más que el cuerpo que queda sin vida. Y también como se ven quemado, qué sé yo, podían pensar cualquier cosa. Entonces, obviamente, ya estás adentro de una secta, lo más probable es que hayan creído que, bueno, vamos a seguir lo mismo. La Orden del Templo Solar se encuentra también radicada en España, sobre todo en las Islas Canarias, y en 1998 hubo una secta que era sospechosa de intentar realizar así como una especie de suicidio ritual en el Parque Nacional de Teide en Tenerife, pero fue impedido por las autoridades. Tanto la policía española como la alemana inicialmente relacionaron esto con la secta de la Orden del Templo Solar, pero luego descubrieron que no era una secta, sino que era un grupo que mezclaba como psicoterapia de New Age y no tenía como objetivo suicidarse, sino que se habían juntado ahí, no sé, a meditar, ponele. Que esto sí, era un grupo de psicoterapia, o sea, no era una secta. Pero en el año 2001, los supervivientes de la secta se instalaron, o sea, son no los que se fueron, los sobrevivientes que se fueron, sino gente que siguió siendo de la secta, pero no había muerto en esas masacres. Entonces en el 2001 se instalan en Vera, Almería, donde siguen desarrollando las actividades y aún quedan miembros de la secta radicados en el norte de Tenerife, que bajo la imagen de como que están bajo la imagen de una falsa iglesia evangélica, falsa iglesia evangélica alemana, pero que continúan con sus actividades captando personas con baja autoestima o bueno, lo que ya dijimos que es todo ese tipo de gente que llaman en estos lugares. Los invitan a entregar sus pertenencias terrenales a la secta, dado que en lo espiritual no son necesarias, sino que son un lastre para un lastre para la elevación cuando regrese Jesús como el Rey Solar. O sea, siguen captando gente diciendo que en algún momento va a llegar este Rey Solar y no sé, y le siguen creyendo a la gente que se mató. Pero bueno,
no encontré más información de que si pasó algo con estos grupos, si se volvió a encontrar, porque como también tenían un montón de lugares, o sea, en varias partes del mundo pueden estar escondidos por ahí y no se sabe a menos que hagan algo como esto. Pero bueno, esto, Desde las tinieblas. claro, como el último igual fue en el 97 y después no hubo nunca más, o al menos lo que no encontré, más información de que haya pasado algo más así como este tipo de suicidios en masa. Como que están tranqui, ¿viste? No se sabe más nada. Pero bueno, Por ahora están relajados. sí. Pero bueno, este es el caso de la masacre de la Orden del Templo Solar. Quedó cortito y es como, no es tranquila historia, pero bueno, es un poco más liviana. Cortito todo, pero intenso. Sí, pero sobre todo para lo que se viene más adelante, así que, y de lo que ya vieron del anterior, o sea, teníamos como que poner un poco más de algo más liviano. De repente con Gaby, claro, subimos capítulos para que sean tipo una limpieza como de paladar. Claro, como el de, ¿cómo se llama? El asesino Como llorón, el de los muñecos el de los malditos, ponele, o muñecos. el asesino llorón. Bueno, claro. ya tienen 3 capítulos como para bajar un poco porque después se vienen capítulos complicados, así que Se vienen, sí. Bueno, ya estamos, me parece, en condiciones de Yo. despedirnos. Antes de despedirnos te voy a contar en vivo, que parece que el portero que está a 2 cuadras de tu casa de nuevo no pagó la droga. ¿por qué? ¿Qué le escribieron de nuevo? No vi, Hay no un salí edificio, sí, me acaba de aparecer en Twitter. Hay un edificio cerca de la casa de Gaby, que también es cerca de la casa de mi hermana, porque viven literalmente a la vuelta una de la otra. Que ya era, ¿qué era? Así, unos 3 años. Sí, pues fue hace bastante. Le habían grafiteado toda la entrada, diciendo tipo, pagá la merca, portero falopero, no sé qué. Y al costado también. Y ahora uno sube una foto también del edificio. Y sé que es de ahora porque no sé si se ve, si lo llegás a ver, pero está pintado. ¿Te acordás que no lo Sí. habían logrado limpiar? Sí. La pared la habían pintado. Habían pintado, está pintada sí. ya. Sí. Porque se ve como un graffiti viejo atrás. Y en una de las columnas le dice, ¿te gustó la cocaína? Pagala. Sí, es Y en la otra le dice, pagame la merca, portero falopero, Brian, pagame. Y en la otra pared también no sé qué dice. Dice, pagame, te encontré algo de bebés, la merca, portero falopero, se llega a ver. ¿Algo Así de que vamos a tener bebés? que ir acá. Hay una palabra que se ve, pero es como, tipo, está el frente de la, Pásamelo el después. coso. Y ahí Sí. ves como en la esquina sobre, Sí. iba a decir Bueno, la ahora calle. voy a ver. Ahí dice bebés. Ahora voy a ver. No sé, porque estuve cuando salí, Por pero no favor. estuve yendo para ese Si lado. te fijas, se lo compartí en Twitter a mamá y a Sole. Ahora, Así que- ahora lo veo. porque otra vez el portero no pagó. Si compran merca, páguenla, chicos, que después los escrachan. Sigue sin... Sin pagar la Pagar la merca. Sigue merca. siendo merquero y sigue sin pagarla. Sí, un un desastre. desubicado. Y con esta Sí. bella noticia, nos retiramos, pero no sin antes decirles que nos pueden encontrar. La semana pasada tuve que decir todo este discurso yo sola y me costó muchísimo. Porque no estoy acostumbrada. Pero no nos vamos a ir sin decirles que nos pueden encontrar en cualquier plataforma en la que se escuchan podcast. Estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, que es donde la mayoría nos escucha. Como un 90% según nuestras estadísticas. Y nada, también subimos todas las semanas las fotos de los capítulos. A veces no les voy a mentir, cuando las tengo que subir yo las subo un poco más tarde porque me olvido. Pero están. Ya estamos al día con todo subido. Y nos pueden seguir en Instagram, que es ¿en dónde, Gaby? En @lamuertenossientabien. Y también tenemos un mail que es lamuertenossientabien@gmail.com. Y también tenemos un grupo de WhatsApp que si quieren pertenecer pueden mandarnos un mensaje y les mandamos como el link de invitación en el que estamos armando como una salida de fin de año para los que están en Buenos Aires, porque porteñas. Pero nada, si se quieren unir, ahí estamos. Eso, Pidan el link de WhatsApp. eso no sé en qué quedó al final porque, bueno, pido disculpas, pero últimamente entre el viaje volví, ahora está mi madre acá en mi casa, como que no estoy muy en No, todo ¿sabes eso, qué? pero- Si no vas a estar al 100%, estás despedida. Bueno, Chao. Bueno, listo. Te reemplazaré Por Feli. por el portero falopero. Así que bueno, después en algún momento me reincorporo. Volverá.
Y ahora además empiezan las vacaciones, chicos. Sepan entender, fin de año, cabezas quemadas. Sí. Sí. Agradezcan que estamos acá. Dentro de todo dignas. Nos vamos despidiendo, nos encontramos la semana que viene. A la misma batidora, por el mismo Vaticanal. Los queremos por siempre y para siempre. Adiós. Yes, and what can I do for you?